Doctor, tenemos una invitada que habíamos anunciado con los compañeros de ampliación de noticias. La doctora Valerie Paz-Oldán ya está con nosotros, como muchos la reconocen. Es epidemióloga, es especialista en salud pública y va a ser absolutamente oportuno escucharla conversar con usted, doctor. Doctora, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Muy buenos días. Buenos días, doctora. Encantadísimo de estar con ustedes. Pues nos toca, doctora, recurrir a su sapiencia, a su sabiduría para aconsejarles a nuestros oyentes, recordarles cómo debemos pasar estas fiestas de Navidad, estas fiestas de fin de año de manera saludable para disminuir la probabilidad de infectarnos. Recordemos que, como lo hemos dicho tantas veces, no es de que me voy a infectar o no me voy a infectar. No es blanco y negro, sino cómo puedo hacer para disminuir los riesgos. Doctora, para empezar, en una pregunta general, ¿cómo ve usted la posibilidad de una segunda ola en el Perú? Bueno, para empezar, sabemos con el último estudio de prevalencia que ha habido que hay aproximadamente 40% de la población que ha sido infectado. Entonces, significa que todavía queda otro 60% que se puede infectar. O sea que hay posibilidad de una segunda ola, la hay. De que sea tan fuerte como la primera ola, tengo mis dudas por el hecho de que, uno, tuvimos una fuerte ola. Segundo, ya está llegando la vacuna, entonces podemos confiarnos un poco de eso, pero el problema es confiarnos, y ahí está la palabra. Usted acaba de mencionar lo del blanco y negro, no es cuestión de infectarnos, no, es cómo reducir, cómo protegernos lo más posible. Y lo que creo que está pasando es la economía se está abriendo, la gente está cansada después de haber estado en casa 10 meses, se está relajando, están yendo a las discotecas y este tipo de comportamiento puede llevarnos a una segunda ola porque la gente ya se relajó, ya no está haciendo lo mismo que hizo en marzo y abril. Entonces, de que hay la posibilidad, sí, hay 60% de la población que todavía no ha tenido la enfermedad. Uh-huh. Ok, entonces la idea sería conversar con usted y con Mauricio y con Mabel, obviamente, cómo podemos hacer para reducir la posibilidad de que el 60-70% de gente que ha quedado susceptible se infecte. ¿Qué le parece si revisamos los conceptos básicos, por ejemplo, de el espacio en el que nos movemos, de la distancia en la que estamos con la gente que está en ese espacio, el tiempo que pasamos en ese espacio y si nos estamos protegiendo o no con mascarillas? ¿Le parece si tomamos una pausa y regresamos analizando uno por uno estos elementos, Mabel, Mauricio, doctora Paz-Oldán, para que nuestros oyentes vayan tomando nota y ojalá que vayan empezando a pensar cómo practicarlos y disminuir su riesgo de contagio? Regresamos inmediatamente después de la pausa. Amigos, Ya estamos de regreso en Encendidos. Mabel Huertas, Mauricio Fernandini, quien les habla, el doctor Elmer Huerta. Estamos ya acompañándolos y muchísimas gracias por dejarnos que los acompañemos y las acompañemos en estas mañanas de pandemia a través de Encendidos. Si usted recién prende la radio, la doctora Valerie Paz-Oldán, ella es epidemióloga, especialista en enfermedades infecciosas, epidemióloga, está con nosotros y vamos a dar y a recordarle, señora, a todos ustedes cuáles son las recomendaciones básicas para evitar infectarnos en estas fiestas de fin de año. Doctora Paz-Oldán, entonces habíamos hablado de los 4 elementos que había que tener en cuenta. El primero es el espacio. ¿Por qué es importante planificar o cuando uno está por entrar a un lugar, darse cuenta si está en un espacio cerrado, si ese espacio tiene ventilación o no, o si uno va a hacer, por ejemplo, una reunión, una parrillada al aire libre, en la azotea o en el jardín de la casa? ¿Por qué es importante el elemento espacio? Acuérdense que el virus se transmite principalmente aerosolizado. Entonces, cuando entran a un espacio, o tienen el virus flotando, si es un lugar cerrado, o tal vez si hay un lugar abierto, el virus se va con el mismo aire, va a moverse, va a salir, va a moverse, ¿no? Entonces, mientras menos cerrado el espacio, mientras más ventilado el espacio, más posibilidad de que se airee el espacio y que esas partículas de virus aerosolizadas, o partículas chiquititas flotando, estén fuera del espacio donde uno podría estar aspirándolo, ¿no? Entonces, uno de los temas que siempre pienso, que te hace pensar en cosas sencillas que podemos acordarnos, ¿no? Hay las 3 Cs.
¿no? Y ahora que estamos en la época de Navidad y muchos quieren ir al mercado a comprar, piensen, tenemos que evitar espacios cerrados, también tenemos que evitar espacios concurridos, donde mucha gente va, el mercado. Quieres comprarle un regalito a tu hija, a tu sobrina, pero piensen, o sea, ¿es la vida o un regalito? ¿No? Estamos en una situación absolutamente única. Entonces, evitar los espacios concurridos y los espacios con mucha conglomeración de gente, de nuevo, un mercado. Entonces, si tienen que ir, van a ir de todas maneras, si van a evitar lo que les estamos diciendo, entonces lo que les pediría es, usen sus máscaras, traten de ir a lugares abiertos lo más posible, y tal vez traten de ir en un horario donde hay menos gente. O sea, si saben que el mercado está lleno Exacto. entre 8 y 11, pero pues hay menos gente a las 7 de la mañana, vayan a las 7. No estoy diciendo que vayan, creo que es mejor quedarse en casa, pero si lo van a hacer, vayan un momento, ¿no? Exacto, eso es manejar el riesgo. Entonces el espacio es importante porque dependiendo si uno está en un espacio cerrado, sin ventilación, cerrado con ventilación, al aire libre, uno ya va manejando la probabilidad del contagio. Y el segundo entonces es lo que usted acaba de mencionar, la gente que está en ese espacio. Si yo voy a un lugar que es amplio como un supermercado y hay poca gente, ¿por qué es importante el número de gente y la aglomeración de gente? Bueno, piensen, si hay 100 personas paseándose por ahí y una de esas personas tiene el virus, o sea, el virus puede estar a su costado. Si hay 10 personas, todavía una de esas personas podría tenerlo, pero la posibilidad es menos. Entonces, de nuevo, no todo es blanco y negro, es ¿qué hacemos para reducir nuestro riesgo? Entonces, más personas, más posibilidad de que una de ellas tenga la infección. Doctora, usted reflexionó y dijo que de venir una segunda ola, considera que no sería tan fuerte como lo anterior, porque nos fue catastróficamente por un sinnúmero de razones que hemos analizado en varias ediciones de Encendidos. Pero aprovechando que usted tiene una especialidad en salud pública, yo quería ponerme en el escenario de esta segunda ola, sin saber exactamente qué tan catastrófica puede ser, y teniendo en cuenta que el 94% de peruanos tiene un equipo celular, este equipo, ¿qué tan importante se puede volver para controlar el coronavirus, contenerlo y mandarle información, aunque no estemos en segunda ola, a todos los peruanos a través de este equipo que ha cambiado la vida de nosotros? Y no sé si usted considera, para terminar, serían como dos preguntas en una, que me encantaría que el doctor Huerta también reflexione, ¿y qué tanto hemos aprovechado que el 94% de peruanos tiene celular en la pandemia que está vigente? Le escucho. Bueno, con referencia a la pregunta sobre la segunda ola, efectivamente pienso que la segunda ola podría ser menor por el tema de contagio, aunque todavía hay 60% de la población. Pero hay un punto que no mencioné, los hospitales ya están llenos, todavía queda gente de la primera ola. Me dicen que en la parte en norte, por Piura, en Tumbes, las unidades de cuidados intensivos siguen bastante llenas por la primera ola. Entonces, si te enfermas en esta segunda ola, no va a haber espacio en los hospitales. Entonces, hay que tener en cuenta que no hay el espacio en los hospitales públicos para atenderte. Y la segunda parte de la pregunta se me acaba de ir de la cabeza. Era el uso del equipo de celular, teniendo en cuenta que el 94% de peruanos ya tiene un equipo, ¿no? Mira, el uso del celular viene en muchas cosas. Celebrar la Navidad, ok. ¿Quieres evitar estar con un montón de gente a la misma vez? Sé que todos queremos ver a nuestra familia, yo también quiero ver a mi familia. ¿Qué estamos pensando hacer? Un Zoom, donde vamos a juntarnos por Zoom y hacer unas actividades de familia para poder evitar el contagio. 1. 2. Yo creo que el celular ahora podemos aprovechar de pensar en nuestro sistema de salud y pensar cuántas veces pacientes tienen que ir al establecimiento de salud simplemente para sacar una cita, para verse, ¿no?
¿por qué no aprovechar ahora de esta tecnología para reducir, no solamente por el riesgo de contagio, pero también simplemente para evitar que las personas tengan que hacerse un viaje a un hospital solo para hacer una cita de referencia, cuando pueden llamar por teléfono o usar el celular? O sea que creo que hay muchas oportunidades. Esta pandemia nos ha mostrado que hay muchas oportunidades perdidas y que es un buen momento decir qué tecnologías tenemos en este momento que no estamos usando del todo y que podrían ser integrados mejor a nuestro sistema de salud, a nuestro sistema de vigilancia de enfermedades, a nuestro sistema de usar ese equipo para nuestra atención. Pero en lo que refiere finalmente y siguiendo la línea de lo que conversaba el doctor Huerta, ¿no? Porque sí, en políticas públicas, campañas de comunicación, nuevas restricciones, etcétera, eso va a depender de la autoridad, pero de lo que depende de nosotros es poder hacer este análisis crítico, ¿no? De los lugares a los que vamos. Y este fin de semana también nuevamente he visto unas colas para entrar a los centros comerciales. Entonces, ahí uno detecta lo que hablábamos hace un rato, cantidad de gente y aglomeración. Ahí ya es un factor altísimo de riesgo. Sí, y el problema, alguien me preguntó qué pensamos que debería hacer el gobierno para cerrar eso. La verdad es que creo que a esas alturas todos tenemos nuestra propia conciencia e inteligencia. Exacto. Y sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, el gobierno te lo puede cerrar, perfecto, pero el tema es, tú tienes que tener tu propia conciencia de saber que estamos a riesgo. Si ya tuviste COVID, la posibilidad que tenemos es baja, pero te puede dar de nuevo, o sea que no te puedes descuidar del todo tampoco. Entonces, lo que tenemos que decir es un comportamiento individual. Tú tienes el control de tu vida, tú puedes decidir cómo lo vas a hacer. El gobierno tal vez ya no se mete, tal vez está abriendo economías por abrir la economía, pero si vas a comprarle un regalo a tu amigo, piensa en tus familiares o tus amigos que tal vez tienen un negocio que necesita de tu apoyo. Cómprale a tus amigos, cómprale a tus familiares sin tener que salir de la casa. Una llamadita a tu amiga que hace polos o una que vende el otro, tal vez sea lo que ayuda a tu amiga y a la misma vez te permite tener un regalo, sin tener que salir de la casa. Correcto. Doctora, vamos a tomar una pausa, vamos a escuchar los titulares de la media hora, pero cuando regresemos quisiera ponerle ejemplos, escenarios posibles que la gente de repente está pensando para que usted nos diga qué probabilidad de riesgo puede existir en los escenarios que le voy a poner. Le voy adelantando, por ejemplo, uno. Hacer una reunión de Navidad con diferentes familias en el patio de la casa. A ver. Ese es un escenario y va a quedar pendiente para que usted nos describa qué riesgos pueden haber con eso de contagio del coronavirus. Regresamos, Mabel, Mauricio. Volvemos. Estamos Mabel Huertas, Mauricio Fernandini, quien les habla, el doctor Huertas, conversando con la doctora Valerie Pasoldán. Ella es epidemióloga, especialista en investigación de enfermedades infecciosas, recordándole a nuestros oyentes qué es lo que tenemos que hacer para disminuir la probabilidad de infectarnos en estas fiestas. Doctora, le puse este ejemplo porque eso va a ocurrir, la gente está planificando. Por ejemplo, compárennos brevemente la probabilidad de contagio en un espacio cerrado, por ejemplo, una casa pequeña, en un departamento, dentro de ella, teniendo familias de diversos hogares, versus otro que diga, no, yo lo voy a hacer en mi azotea, porque es al aire libre, pero trae gente de diversos hogares. ¿Cuál es aquí la probabilidad? Al igual que no puedo calcular una segunda ola, es difícil calcular una probabilidad porque depende de tantos factores, ¿no? Hay varios temas que se consideran cuando tenemos que pensar en esta probabilidad. Uno es la duración de contacto que tengas. Los peruanos hablamos muy de cerca con uno y el otro. Entonces, si estamos hablando con una persona y no tenemos máscara y estamos hablando con ellos, hay una buena posibilidad de que si yo estoy infectada, mis partículas aerosolizadas lleguen a la otra persona, ¿no? Entonces, eso por uno. Por dos, es la duración del contacto. Si estoy con ellos 2 o 3 horas en mi patio y en un espacio, o sea, es diferente a que yo me cruce con ellos en la calle, ¿no? Entonces tenemos duración, la distancia y la diversidad de los contactos. Si no he estado con estos familiares y no conozco si han tenido o no han tenido, lo importante realmente es
no podemos calcular nuestra probabilidad porque nunca sabes si la persona se expuso ayer, si recién se enfermó ayer. Entonces, cuando hablamos de la segunda ola y me dicen será más alta, será más baja, depende, porque hay comunidades donde ya casi todos han tenido el COVID. Entonces, el riesgo de una segunda ola ahí va a ser mucho menor que en ciertas comunidades, hay ciertos distritos de Lima donde muy poca gente lo ha tenido. Sí. Hay ciertos distritos donde uno de cada 8 lo ha tenido. Entonces, el riesgo va a ser mayor ahí. Pero el punto mío, doctora, discúlpame que le interrumpa, el punto mío de estas reuniones es lo siguiente, quizás lo podamos decir de la otra manera. Entonces, una manera saludable sería, ¿sabe qué? Haga una reunión, pero no invite a personas que viven en otros hogares. Y si va a traer, traiga 2, 3, 4 personas, espácielas en donde está, que todos se coloquen mascarillas hasta antes de comer, con eso bajamos. Absolutamente. O sea, absolutamente. O sea, mientras más gente están compartiendo un espacio pequeño, más posibilidad, creo que me he cortado, pero mientras más personas están compartiendo un espacio pequeño. Exacto, a eso me refería. Entonces, sí, efectivamente, como digo, no es que les voy a dar una probabilidad, pero sí les voy a decir, ustedes tienen que tomar en cuenta varios factores, y los factores son qué cantidad de espacio, qué nivel de ventilación. Efectivamente, una terraza abierta, un parque abierto, un espacio abierto va a ser mucho mejor que estar en un cuartito encerrado adentro comiendo pavo, ¿no? Tercero es el número de gente. Entonces, si se agrupan con un pequeño número, hay menos gente compartiendo ese pequeño espacio. Entonces, tomar en cuenta ventilación, todo lo que hemos dicho. Y las máscaras, sigan usando las máscaras. Es difícil usar una máscara cuando estás comiendo, pero ayuda a proteger. Y en la teoría del comportamiento humano, que es insondable, mi compañera Mabel estaba impactada porque 4 discotecas en Miraflores fueron intervenidas y nosotros en plena pandemia enterramos a 12 peruanos que fueron a una discoteca en Independencia llamada Thomas Bar. En la teoría del comportamiento humano yo creo que no hay salud pública y ambos tienen especialidad en salud pública que pueda contenerla. Entonces, ¿qué hago con ese impulso de querer abrazar en Navidad a mi ser querido o agradecerle el regalo, no con un puñito, sino con ese intercambio físico que también, insisto, es salud emocional? Un abrazo creo que te cura de muchas cosas. ¿Cómo vamos a manejar el tema de las manifestaciones físicas de afecto puntualmente en esta tradición que tenemos todos los peruanos para 24 de diciembre? Esperar. Tienes razón, el comportamiento humano es irracional, o sea, sabemos que tenemos que hacer ejercicio todos los días, no lo hacemos, sabemos que deberíamos evitar ciertas comidas, no lo hacemos, entonces no somos completamente racionales. En esta situación, o sea, no vamos a ser perfectos, pero creo que alegrémonos con vernos, usemos nuestra creatividad para hacer actividades familiares que sean que nos permitan tener ese cariño sin necesariamente estar en contacto cercano con el uno y el otro y ya yo creo que para la próxima Navidad, aunque las vacunas no lleguen inmediatamente al Perú, yo creo que para la próxima Navidad vamos a estar en otra situación, o sea que es cuestión de paciencia. Sí,